Buen día, mi nombre es María del Cisne Rojas Franco. Hoy les voy a hablar sobre la arteria poplitea, arteria tibial anterior, arteria dorsal del pie y tronco tibio peroneo. Pertenezco al primer semestre B de Medicina, de la Facultad de Medicina. La arteria poplitea les voy a hablar sobre situación, trayecto y dirección, relaciones y ramas colaterales. La arteria poplitea posee dos ramas superiores, dos arterias superiores, dos arterias inferiores, una arteria media, arterias musculares, las cuales se denominan arterias orales, y les voy a hablar sobre la red rotuliana. Tenemos situación, trayecto y dirección. La arteria poplitea inicia en el hiato aductor, como podemos ver acá, es continuación de la arteria femoral, pasa posteriormente, atraviesa la fosa poplitea de superior a inferior y termina en el arco tendinoso del músculo sólido, donde se ramifica en una arteria tibial anterior y en una arteria tibial y en el tronco tibio peroneo, el cual luego se ramifica en una arteria tibial posterior y en una arteria fibular. Relaciones. La arteria poplitea se encuentra posteriormente al fémur, como lo podemos ver acá, al plano fibroso, a la articulación de la rodilla y al músculo popliteo, que es este de aquí. Está cubierta de superior a inferior por el músculo semimembranoso, por la fascia profunda de la fosa poplitea y por los músculos gastrocnemios que podemos observar aquí. Además, se encuentra acompañada en todo su trayecto por una vena y por un nervio. La vena poplitea, que se encuentra posterior y lateral a la arteria, y el nervio tibial, que se encuentra posterior y lateral a la vena. Las ramas colaterales. Comencemos hablando de la arteria superior de la rodilla. Las arterias superiores de la rodilla son dos, una medial y otra lateral. Nacen de la cara anterior de la arteria poplitea, ambas rodean al fémur superior a los cóndilos, como podemos ver aquí. Comencemos hablando sobre la arteria superior lateral de la rodilla. La arteria superior lateral de la rodilla se divide en dos, en una rama superior y en una rama inferior. La rama superior es muscular, esta se distribuye entre los músculos cuádriceps y femoral, y la rama inferior, esta se distribuye o contribuye para la formación de la red rotuliana. Ahora hablemos de la arteria superior medial de la rodilla. La arteria superior medial de la rodilla se divide en el borde lateral del fémur, en una rama profunda y en una rama superficial. La rama profunda se distribuye entre el músculo vasto medial y en el periósteo. La rama superficial se ramifica en la cara medial y anterior de la rodilla. Tenemos la arteria media de la rodilla. La arteria media de la rodilla es la que podemos apreciar acá. Esta nace de la cara anterior de la arteria poplitea, un poco inferior a las arterias superiores. Podemos observar acá. Se dirige anteriormente, penetra el plano fibroso de la rodilla y se distribuye entre los elementos ligamentosos y adiposos que ocupan el espacio intercondilo. Seguimos con las arterias inferiores de la rodilla, que las podemos apreciar acá. Estas arterias también se dividen en dos, en una arteria lateral y en una arteria medial. Nacen de la arteria poplitea a la altura de la interlínea articular. Como les hablé, también se divide en una medial y en una lateral. Comencemos hablando de la medial. La arteria medial de la rodilla se dirige inferior y medialmente, rodea el cóndilo medial de la tibia, pasa lateralmente a los ligamentos colaterales de la tibia y se ramifica en la parte anteromedial y medial de la articulación de la rodilla. Seguimos con la arteria inferior lateral de la rodilla. La arteria inferior lateral de la rodilla rodea el menisco lateral, pasa medialmente al ligamento colateral peroneo y se distribuye en la parte anterolateral y lateral de la rodilla. Continuamos con la red rotuliana. En la red rotuliana, las cuatro arterias superiores, las cuatro arterias principales, como son las arterias superiores y las arterias inferiores, se anastomosan entre sí en la cara anterior de la rodilla para así formar la red rotuliana. Estas se anastomosan en la cara anterior de la rodilla
anterior al plano fibroso capsular, formando esta red. A la formación de esta red también contribuyen otras ramas, como son otras arterias, como lo son la arteria recurrente tibial, la arteria recurrente peronea anterior, la arteria recurrente tibial posterior, la arteria recurrente tibial anterior, la rama articular de la arteria descendente de la rodilla y la arteria recurrente tibial medial. Esta contribuye a la formación de la red, pero de manera indirecta, debido a que es anastomosa con la arteria inferior medial de la rodilla. La arteria recurrente tibial de la rodilla, ya la hablamos más adelante, esta nace del tronco tibio peroneo. Continuamos con las arterias orales. Las arterias orales las podemos ver acá. Las arterias orales son dos, una medial y otra lateral. Cada una, nace de la cara posterior de la arteria hipoplitea y cada una se va a distribuir entre las cabezas correspondientes del músculo gastrocnemio. El pulso popliteo. El pulso popliteo se palpa la cara posterior de las rodillas, la fosa poplitea, cuando el paciente se encuentra en posición de cúbito prono, como podemos ver acá, y dorsal. El síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea. La causa del síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea es un músculo de la pantorrilla normal, generalmente los músculos gemelos, que estos se encuentran en la parte inferior, que cubre la parte inferior de la arteria poplitea. Consiste en el paso de la arteria poplitea medial a la cabeza del gastrocnemio medial, produciendo así una compresión mecánica del vaso. La afección puede presentarse desde el nacimiento, congénita, o desarrollarse más tarde, adquirida. Los factores de riesgo de este síndrome es edad temprana. Esto suele pasar cuando hay una adolescencia tardía, ser hombre, aunque en menor probabilidad se dan en mujeres y en varones mayores de 40 años. Y por último, actividad atlética vigorosa. Este síndrome se da frecuentemente en las personas que hacen actividad física diario o son atletas, en los deportistas prácticamente. Las complicaciones. La presión a largo plazo sobre la arteria poplitea puede hacer que ésta se estreche, formar una estenosis, lo que causa dolor y cólicos con realizar una ligera actividad, como caminar. Aquí podemos ver una arteriografía, la desviación medial de la arteria y un aneurisma. Seguimos con la arteria tibial anterior. En la arteria tibial anterior les voy a hablar sobre su trayecto, situación, dirección, relaciones y ramas colaterales. La arteria tibial anterior, aparte de tener varias ramas musculares, también posee ramas colaterales. Posee 5 ramas colaterales. Una arteria recurrente tibial posterior, una arteria recurrente tibial anterior, que la vemos aquí, la anterior, la posterior, una arteria recurrente peronea anterior y dos arterias malulares, dos arterias malulares anterior, una lateral y una medial. Estas se encuentran inferiores a la tibia. Situación, trayecto y dirección de la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior es rama de bifurcación de la arteria poplitea, como ya lo mencioné antes. Esta se dirige anteriormente, podemos ver acá, atraviesa el orificio comprendido entre la tibia, el peroné y el borde superior de la membrana interósea. Luego desciende hasta el borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, donde recibe el nombre de arteria dorsal del pie. Su dirección es casi rectilínea. Relaciones. La arteria tibial anterior tiene relaciones tanto en la pierna como en el tobillo. En la pierna discurre en el intersticio que separa el músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos. En sus 3/4 superiores, la arteria pasa profunda de este intersticio sobre la membrana interósea de la pierna. En su cuarto inferior, esta descansa en la cara lateral de la tibia. En el tobillo, esta arteria pasa posterior al retináculo inferior de los músculos extensores, el cual la separa del tendón del músculo extensor largo de los dedos, el cual se halla situado medial a la arteria. En todo su trayecto, la arteria se halla acompañado por el nervio peroneo profundo. Ramas colaterales. La arteria recurrente tibial posterior, que es la que encontramos acá, esta es delgada e inconstante, nace posteriormente a la membrana interósea de la pierna,
rodea la cabeza del peroné y termina en la articulación tibio-peroneo. Seguimos con la arteria tibial anterior, que es la que tenemos acá. Es a menudo más voluminosa que la precedente, nace inmediatamente después de atravesar el espacio interóseo de la pierna, asciende sobre el cóndilo lateral de la tibia y termina por medio de numerosas ramas que contribuyen a la formación de la red rotuliana. Tenemos a la arteria recurrente peronea anterior, que es la que encontramos acá. La arteria recurrente peronea anterior nace anteriormente a la membrana interósea de la pierna, asciende a lo largo del nervio peroneo profundo a través de las inserciones del músculo peroneo largo hasta la articulación tibio-peroneo, que lo podemos observar aquí. La arteria malular anterior medial. Estas dos arterias, en primer lugar, empiezan en la parte inferior de la pierna. Entonces comencemos. La arteria malular anterior medial, que es la que observamos aquí. Esta arteria nace ligeramente superior al retináculo inferior de los músculos extensores, se dirige inferior y medialmente, cruza la cara profunda del tendón del músculo tibial anterior y termina en el malleolo medial mediante ramas cutáneas y articulares. Seguimos con la arteria malular lateral, la arteria malular anterior lateral, que es la que observamos aquí. Esta nace casi a la misma altura que la precedente, se dirige inferior y medialmente, cruza la cara profunda de los músculos extensores largos y proporciona ramas superficiales o cutáneas, las ramas articulares y ramas calcáneas que tenemos aquí. Estos últimas discurren profundamente a los tendones de los músculos peroneos y terminan en la cara lateral del calcáneo, como podemos ver acá. Estas se anatomizan con las arterias peroneas y las arterias tarsianas laterales. La arteria dorsal del pie o arteria pedia. Les voy a hablar sobre su situación, trayecto y dirección, relaciones y las ramas colaterales, que son 5. La arteria tarsiana lateral o la arteria lateral del tarso, la arteria del seno del tarso, la arteria tarsiana media o arteria medial del tarso, la arteria arqueada y por último la arteria metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo. Situación, trayecto y dirección de la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Esta comienza en el borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, sigue su dirección oblicua y termina en el extremo posterior del primer espacio interóseo del metatarso. Su dirección es oblicua de anterior y medialmente. Relaciones. La arteria avanza a lo largo del borde lateral del tendón del músculo extensor largo de los dedos, como podemos ver acá, descansa sobre los huesos del tarso y sus articulaciones y está cubierta por la fascia del extensor corto de los dedos, que estos músculos están cortados, pero lo podemos ver aquí. Extensor corto del dedo gordo y extensor corto de los dedos. Ramas colaterales. Tenemos a la arteria tarsiana lateral o arteria lateral del tarso, que podemos observar está pintada en negro. Esta arteria nace de la arteria dorsal del pie, cerca del borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, se dirige anterior y lateralmente. Pasa profunda a los músculos extensor corto del dedo gordo y extensor corto de los dedos. Esta arteria termina en el borde lateral del pie. Seguimos con la arteria del seno del tarso. La arteria del seno del tarso nace de la arteria dorsal del pie y en ocasiones de la arteria tarsiana lateral o la arteria arterial malular anterior lateral, la que observábamos en la arteria tibial anterior. Seguimos, se dirige lateralmente, como podemos observar aquí, hasta la entrada del seno del tarso, en donde se anastomosa con una rama de la arteria plantar medial.
Por último tenemos a la arteria metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo, que la podemos ver de blanco. Esta arteria nace en el punto que la arteria dorsal del pie cambia de dirección para atravesar el primer espacio interóseo. Se divide en el extremo anterior del primer espacio interdigital en dos ramas, en una rama medial y en una rama lateral. La rama medial da origen a las arterias digitales dorsales medial y a la arteria digital del dedo gordo. Y la rama lateral, como podemos observar aquí, esta rama da origen a las arterias digitales dorsal del segundo dedo. Por último les voy a hablar sobre el tronco tibio-peroneo, que corresponde a mi último tema. En esta imagen podemos apreciarla de color amarillito. Bueno, en esta imagen se puede apreciar mejor. Aquí se le retiró el músculo sólido. Situación, trayecto y dirección. Se denomina tronco tibio-peroneo la porción de la arteria tibial posterior, situada entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea. Este tronco es variable y puede hallarse ausente. Se inicia en el arco tendinoso del músculo sólido, desciende verticalmente con un trayecto de más o menos de 3 o 4 centímetros y termina en el punto de origen de la arteria peronea, que lo podemos ver aquí, que es la arteria bifular por un lado y la arteria tibial posterior por el otro. Tenemos a las relaciones. El tronco tibio-peroneo se sitúa entre el músculo tibial posterior, el cual está anterior al tronco, y el músculo sólido que lo cubre. Este músculo lo cubre. Tenemos dos ramas colaterales, la arteria recurrente tibial medial y la arteria nutricia de la tibia. La arteria recurrente tibial medial pasa profundamente al músculo sólido y se ramifica en el cóndilo medial de la tibia. Esta arteria es la que actuaba indirectamente a la formación de la retrotuliana, debido a que se anastomosaba con la arteria inferior medial de la rodilla. Seguimos con la arteria nutricia de la tibia. La arteria nutricia de la tibia llega hasta el agujero nutricio del hueso y suministra a su paso algunas ramas a los músculos adyacentes. Tenemos aquí una arteriografía donde se puede apreciar los temas que hoy les hablé. Tenemos la arteria femoral, luego la arteria poplitea. Posteriormente esta arteria se dividía, se bifurcaba en una arteria tibial posterior y en una arteria tibial anterior. Seguimos la arteria tibial anterior y nos encontramos con la arteria dorsal del pie. Bueno, y ese fue todo mi tema. Muchas gracias.